En la clase de hoy vamos a ver el tema de corte. ¿A qué se refiere esto? Es la representación de partes interiores de piezas más complejas que las que hemos visto hasta el día de hoy. Aquí tengo una pieza didáctica que, como podemos ver, su parte superior es un rectángulo, su parte inferior también, como sus caras laterales, la otra cara lateral, y aquí en la cara que podríamos decir que es la frontal o el frente, tiene unas entrantes cuadradas y finalmente una perforación. En la parte posterior también vemos un rebaje ahí, y bueno, ahí vemos bien el agujero. Bueno, esta pieza didáctica puede ser representada con lo que hemos visto hasta ahora, con el sistema de vistas ISOE, que podemos hacer hasta 6 vistas del cuerpo. Si tuviera una cara inclinada, también podríamos hacer vistas auxiliares. Este no es el caso. Entonces, vamos a tratar de representar esto con lo que hemos visto hasta ahora, es decir, con las vistas con las que lo podemos representar. Como vemos, como todas las caras son planas, la cara que más representa el cuerpo es esta, la que tiene los principales resaltes aquí. Entonces voy a tomar esa cara como frontal y luego procederé a seguir representando el resto de las caras. Por ejemplo, esta como lateral izquierda, yo la observo de acá desde el lado izquierdo, la vamos a dibujar a la derecha. La superior, que es el otro rectángulo, y le dibujaremos abajo. Y también podríamos representar, acá tenemos la lateral izquierda, podríamos representar inclusive la cara posterior para representar ese rebaje. Entonces vamos a tratar de hacer esas vistas para representar este cuerpo y cómo podemos representar esta forma interior, porque si observamos bien, estas formas están adentro del volumen del cuerpo, es decir, no están por fuera, no son resaltes sino rebajes. Entonces vamos a ver cómo podríamos representarlo. Aquí tenemos las vistas que representan a este cuerpo: vista frontal, vista superior, vista lateral izquierda y la vista posterior allí. Ahora, podría haber dibujado también la vista inferior arriba, pero sería otro rectángulo, no me daría más información. Y la vista lateral derecha también sería otro rectángulo, el cual no me aportaría mayor información sobre este cuerpo. Pero con las vistas que tengo aquí representadas, yo no puedo todavía interpretar estas líneas que son de los rebajes que tiene el cuerpo. Entonces, para representar estos rebajes que tiene aquí, debo recurrir a algo. Uno de los recursos que tenemos disponibles es los contornos ocultos. Entonces yo, en la vista lateral izquierda o en la vista superior, puedo representar estos contornos ocultos, los cuales me darían la forma interior del cuerpo. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos los contornos internos representados en la vista lateral izquierda. Vemos los rebajes, esto lo hemos representado allí en esa vista para tratar de representar que estas líneas que vemos en la vista frontal pertenecen a diferentes alturas dentro de la pieza y a la perforación. Bien, ahí nos quedaría ya más o menos representada la pieza, pero la pieza también hay que acotarla, y una de las cosas que la norma me recomienda es no acotar sobre contornos ocultos. Entonces, estas profundidades que yo tengo señaladas aquí, no las podría acotar. No podría sacar una línea de referencia para acotarla, porque estaría acotando sobre contornos ocultos. Entonces, para representar más claramente esa parte interior de la pieza, se recurre a un artilugio del dibujo técnico. ¿En qué consiste este artilugio? Es lo que se llama precisamente corte, que está bien descrito en la norma IRAM 4507, y voy a recitar literalmente la definición de corte dada allí por la norma. Corte es la vista
de una pieza o cuerpo resultante de un seccionamiento vista desde el lado de la sección en la dirección indicada por las flechas. Bueno, esta definición un poco complicada la vamos a explicar ahora. Tenemos este cuerpo y vamos a realizar un seccionamiento, pero entendámoslo bien. Yo voy a hacer este seccionamiento aquí con esta pieza didáctica en forma física, pero el seccionamiento es imaginario, o sea que no se hace realmente. Ya vamos a ver el porqué, muy simple. Entonces, yo voy a tomar un plano. Esta hoja es representativa de un plano. Los planos sabemos que son infinitos, pero vamos a tomarla como una representación material del mismo. Y con este plano vamos a seccionar la pieza en dos partes. Lo vamos a pasar aquí por el medio. Vamos a ir pasando el plano y me termina de seccionar la pieza en dos partes. Y la norma me dice que el corte es la vista de la porción de un cuerpo resultante de un seccionamiento. Entonces acá tengo el seccionamiento. Pero dice que es la vista de la porción de un cuerpo. Entonces quiere decir que no es de todo el cuerpo. En este caso, yo voy a quitar la mitad del cuerpo. Podría quitar cualquier mitad. Voy a quitar esta mitad del cuerpo. Y aquí me queda la otra mitad. Entonces ahora dice que es la vista de la porción de un cuerpo resultante de un seccionamiento. Lo hemos seccionado con el plano. Tenemos el seccionamiento, tenemos la porción del cuerpo vista, observada, dice, desde la sección. Acá está la sección, o sea, el corte, la parte cortada, en la dirección indicada por la flecha. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, cuando yo observo esto, que estoy viéndolo aquí desde el lado izquierdo, yo voy a observar esto que les muestro a ustedes aquí, que está pintado en color rojo para distinguirlo del cuerpo de la pieza. Entonces, esta parte sombreada de rojo es la parte que ha seccionado ese plano imaginario representado por la hoja. Entonces, como yo lo tengo acá en esta posición, y lo primero que me dice la norma, que un corte es una vista. Entonces ahí tenemos que tener presente, el corte es una vista, que va a reemplazar o complementar a una de las vistas que ya tenemos. En este caso, vamos a realizar este seccionamiento, igual que lo hice aquí físicamente, con un plano que obviamente va a cortar la pieza igual que lo que hice aquí, pero la va a cortar acá, al medio. A ver si se ve bien ahí, sí. Entonces vamos a cortar ahí y vamos a quitar una parte, vamos a observar la pieza y como es una vista, la vamos a proyectar como una vista. ¿Cómo cuál? En este caso, como la vista lateral izquierda. O sea, que me va a reemplazar a la vista lateral izquierda. Entonces vamos a ver cómo se dibuja, porque todo lo que está sombreado de rojo, ahora yo lo voy a destacar, porque estoy representando la pieza seccionada. Este seccionamiento es imaginario, porque si yo agarro la pieza real que tengo que representar y agarro una sierra y la corto, la destruí y la pieza no sirve más. Entonces, como es una representación, por eso tenemos que tener claro que el corte es imaginario, no es real. Acá lo hemos hecho real para que ustedes puedan ver cómo sería la vista, para que didácticamente vean el proceso que se hace en la representación. Vamos a trasladar esto aquí y la parte que acá está sombreada de rojo la vamos a sombrear con aquel rayado que vimos en los primeros ejercicios, un rayado a 45 grados, separado 1 o 2 milímetros aproximadamente, realizado con líneas finas, y eso va a ser el sombreado rojo que tengo acá, pero lo voy a representar aquí en la vista lateral izquierda. Vamos a hacerlo. Aquí ya tengo efectuado el corte, cómo se hace en dibujo técnico o dibujo mecánico, podríamos decir, de esta pieza con esta forma. Ahora vamos a comprender mejor la definición de corte. Dice que el corte es la vista, ya me defino, una vista.
Acá ocupa el lugar de vista lateral izquierda. Podría ser otro. Vista de la porción de un cuerpo. Es decir, que no es de todo el cuerpo. Es de una parte de un cuerpo. En este caso la mitad. Podría ser menos si la pieza es más compleja y yo quiero cortar una parte para ver algo en específico de la misma. Vista de la porción de un cuerpo o pieza. Resultante de un seccionamiento. Pasamos con el plano por el medio. La seccionamos. La proyectamos. Vista desde la sección. La estoy viendo desde la sección. En este caso como si fuera la vista lateral izquierda. En la dirección indicada por la flecha. Fíjense ustedes que ahí están las flechas. ¿Ven? Esas flechas me indican en la dirección en que debo observar el corte y en la dirección que debo ponerlo para que me quede como vista lateral izquierda, en este caso. Entonces ahí lo tengo realizado. Podría haber sido al revés. En vez de tomar esta pieza, esta parte, podría haber tomado la otra parte, sacar esta y observar esto como si fuera una vista lateral derecha. O sea que yo lo hubiera rebatido sobre este lado y me hubiera quedado aquí la vista lateral derecha en corte similar a aquella. Pero ¿qué sucede? Si yo ponía esta vista acá, las flechas ya no pueden estar mirando para allá. Porque si yo pongo esto aquí y estoy mirando esta parte desde aquella dirección hacia mí, entonces las flechas están mal colocadas. Si hago un corte y esto lo dibujo acá, está mal colocado. Entonces tendrían que estar las flechas invertidas, o sea, mirando desde la derecha hacia la izquierda. O sea, estas flechas tendrían que estar mirando así para que yo pueda representar esta vista lateral en corte como si fuera una vista lateral derecha en este caso. También podría haber hecho el corte y haber hecho lo mismo si fuera una vista superior. O sea, la forma en que yo efectúo el seccionamiento es la que yo necesite. El plano en este caso fue vertical, pero también yo puedo tomar mi plano de corte y hacer un seccionamiento horizontal. Entonces la voy a separar la pieza en una mitad superior y una mitad inferior. Ya vamos a ver después que también podría estar hasta inclinado y hacer una especie de vista auxiliar en corte, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, si hubiera sido ese el caso, hubiéramos tenido las piezas así, vemos desde arriba, por ejemplo, y me hubiera quedado la superior en corte, porque la estoy mirando desde arriba, y esta línea que está vertical tendría que estar horizontal y las flechas mirar desde arriba hacia abajo, indicándome que tengo que mirar desde arriba, porque es una vista superior en corte, me reemplaza a esta. Bueno, esa es la teoría del corte. Muy importante, acá yo he representado con una línea amarilla el perfil o canto, podríamos decir, del plano que usé para seccionar la pieza. Es decir, este plano que yo usé para seccionar, viéndolo de perfil, cualquier plano, viéndolo de perfil o de canto, es una línea, no tiene espesor el plano teóricamente. Entonces yo represento el plano acá en una vista como una línea. Esa línea es similar a la línea de eje, pero se realiza con espesor medio para diferenciarla de la línea de eje. Entonces cuando está hecha con espesor medio, que es más grueso que la línea de eje, es que es una línea de corte. Y en sus extremos tiene dos tramos hechos en línea gruesa. Sobre ellos, a la mitad, apoyo una flecha que también está hecha en línea gruesa. Y sobre la flecha ponemos dos letras. En este caso, letra A. A. La misma para indicar que es el mismo plano. Si supongamos que esta fuera una pieza larga, podría haber varios cortes uno detrás de otro, tendría corte AA, corte BB, corte CC, como vamos a ver más adelante. Y debajo de la vista que resulta de este seccionamiento para corte, tenemos que poner esto, corte AA. Entonces, corte AA es el que corresponde acá. Puede haber otro que sea corte BB, corte CC, entonces tendré que buscar el plano BB, el plano CC, para ver dónde se hizo el seccionamiento y qué es lo que se quiere representar.
Entonces esta es la designación del corte, no debemos olvidarnos de poner. Y acá, como les decía, la parte que resultó seccionada la he rayado acá con líneas celestes, con el rayado a 45 grados, separado entre 1 y 2 milímetros, con línea fina. Y eso me indica que esa parte está seccionada. Y las partes que antes eran contornos ocultos, ahora son contornos vistos. Entonces, como son contornos vistos, tengo que representarnos con línea gruesa. Si bien el corte es imaginario, los contornos son visibles. Si yo hubiera cortado una pieza real y la veo, vería todo este perfilado acá. Es una línea de contorno visible. Cuidado que acá con la línea de esta parte, lo voy a acercar para que lo vean. Esta línea curva, cuando yo hago el corte y lo veo de canto, fíjense en que la línea se sigue viendo. Hay que dibujarla. Sería como la línea que une este punto con este punto. Muchas veces uno piensa que, bueno, como acá el plano no seccionó nada, porque hay una perforación, no dibujamos este tramo y el otro que está aquí. Hay que dibujar esos dos tramos, porque esos dos tramos, como podemos ver acá, se ve claramente, se ven, es una línea continua, y del otro lado también ahí puedo ver que es una línea continua. No nos olvidemos de dibujar esos tramos, que muchas veces, porque decimos, ah no, por ahí no pasó el plano de corte. No, pero yo estoy viendo la línea que está más atrás. Entonces hay que dibujarlas, como las he dibujado yo aquí. Por eso he dibujado la línea acá que continúa. Y bueno, ahora en esta vista podría yo acotar. He acotado algunas partes, no he acotado toda la pieza, solamente para indicar un par de detalles. Cuando acotamos, las líneas de referencia o líneas auxiliares pueden penetrar el rayado. Fíjense que acá esta línea penetra en el rayado para indicar esta profundidad y esta otra profundidad. Las dos profundidades las he indicado acá, 6 y 4 de un lado, por ejemplo. Entonces, las líneas auxiliares sí pueden penetrar esos rayados para poder indicar esos espesores o profundidades. También acá he indicado que esta línea también se pueden meter adentro dos líneas auxiliares y estamos indicando que esta perforación, ya vemos acá que no es un agujero cuadrado o rectangular, es un agujero circular. Pero acá podemos ya acotarlo y poner diámetro, anteponemos el símbolo para quitar todo lugar a duda de que estoy acotando acá una perforación circular. Entonces, al poner el símbolo diámetro, sabemos que esa perforación es circular y no cuadrada o rectangular como podría ser si fuera el caso de una pieza de otra geometría. Bueno, esto es en general la teoría general del corte. Vamos a ver una pequeña variante cuando quebramos los planos de cortes y lo que son las secciones. En la parte izquierda de esta imagen vemos una pieza de revolución. Arriba está en proyección axonométrica y abajo vemos las vistas. Una vista frontal y una vista lateral. Pero vemos que ha sido acotada en contorno oculto, lo cual es completamente incorrecto. Por lo tanto, para poderla acotar adecuadamente, se le realiza un corte. En la parte central vemos cómo quedaría el corte en perspectiva en la parte superior y abajo el corte en una vista en la cual se ha podido acotar toda la parte interior de la pieza, pero no vemos la parte exterior de la misma, lo cual complica un poco su interpretación. Por ello se recurre a realizar lo que se llama medio corte, que lo vemos en la parte derecha de la imagen. Arriba estaría cómo sería hipotéticamente este corte y cómo queda la vista de esta pieza en la parte de abajo. La mitad superior está en corte y la mitad inferior está en vista exterior de la misma. Entonces se pueden acotar las dos partes en una sola vista. Este medio corte o semicorte no se indica generalmente en ninguna parte y siempre se aplica a piezas de revolución. Es muy importante tener en cuenta esto. Bueno, aquí tenemos una pieza
con una configuración diferente a la que hemos visto. Tiene dos perforaciones y una perforación o ranura rectangular. Aquí la vemos en la representación en perspectiva axonométrica, cómo sería la pieza. Es una placa con tres perforaciones, dos circulares y una rectangular en el centro. Y para representar esas perforaciones realizamos un corte por el primer agujero y me resulta el corte AA, plano AA. Ahora, para representar el agujero rectangular voy a realizar un segundo corte, plano BB, me resulta el corte BB. Fíjense en que estoy poniendo los cortes a continuación uno de otro, es algo que la norma me permite. El tercero es el CC, que pasa por el tercer agujero, y tenemos el corte CC. Pero observamos que esta pieza tiene una configuración especial y que estos cortes no se superponen. Entonces tendría que realizar tres vistas. Esta es una pieza muy sencilla, pero si estos agujeros fueran de dos dimensiones, dos diámetros diferentes y tuviera otra configuración más complicada, tener que hacer una vista más, y imagínense en esta, para representar solamente esta perforación, tuve que hacer todo este rayado. Lo mismo en la última, todo rayado. Entonces, vamos a ver una forma de hacer estos tres cortes en uno solo, que es lo que llamamos corte escalonado o corte quebrado, y cómo se realiza en la práctica. Aquí tenemos el corte quebrado o escalonado que reemplazará a los tres cortes que teníamos. Veamos cómo se realiza. Acá lo vamos a ver más claro en la vista esta frontal, en la cual el plano de corte se ha girado 90 grados, aquí pasando el agujero, y luego se gira 90 grados para cortar el agujero rectangular, sigue hasta el punto D, gira 90 grados hasta el punto E, y vuelve a girar 90 grados hacia abajo para cortar el tercer agujero. En cada esquina, o sea, en cada punto donde el plano de corte gira 90 grados, vamos a hacer un pequeño ángulo con línea gruesa y vamos a incluir ahí una letra consecutiva. Empecé con la A, B, C, D, E, y muy importante, terminamos con la misma letra con la que empezamos. Si por ejemplo hubiera sido corte D, E, F, D, tiene que terminar con la misma letra con la que empieza. Cualquiera sea el orden, porque puede ser este un corte y luego tengo que hacer otro corte, y bueno, tengo que usar letras consecutivas del alfabeto. Entonces acá representamos este corte en la vista lateral izquierda. Abajo le ponemos la consignación corte A, B, C, D, E, A, para indicar que es este corte, que es este que está indicado acá con este plano quebrado, y acá lo tenemos en perspectiva. Vamos a observar un detalle. Aquí he consignado con las mismas letras los puntos de quiebre de este plano a 90 grados. En el punto B se quiebra por primera vez, pero vamos a observar que cuando yo hago la vista lateral izquierda, si yo observo acá la perspectiva, la arista que está en el punto B y la arista que está en el punto C se vería como una arista. Entonces, aquí en medio, uno diría que tiene que dibujar esa arista, pero no se dibuja convencionalmente porque el corte es imaginario, como la arista DE, que tendría que ir en este lugar. Si yo observo acá, veo la arista D y veo la arista E del plano quebrado que me representa este corte acá en la vista. Pero como el corte es imaginario, no puedo dibujar una arista que me va a generar una confusión en el plano, porque no voy a saber a qué pertenece exactamente. Entonces, para evitar confusiones, no se las dibuja. Y solamente dibujamos las aristas que resultan de la sección con un agujero, por ejemplo. Y acá tendré el agujero circular, el otro agujero circular y el agujero rectangular. Sobre esta vista también puedo acotar los agujeros, sus diámetros, etc. Lo que haga falta, puedo acotarlo aquí, porque la realizamos para acotar partes interiores que no se pueden acotar en las vistas comunes. Esta es una pieza muy simple, pero es para explicar
este tema del corte quebrado. Aquí tenemos una pieza de una configuración muy particular. Son dos cilindros unidos por una barra intermedia. Los cilindros están cruzados espacialmente. Entonces, cuando yo hago la vista lateral izquierda, no veo qué forma tiene esta barra que los une. No sé si es cilíndrica, si es rectangular, si es cuadrada, si es elíptica. No lo veo. Acá solo veo su contorno y acá también su contorno. Entonces eso me da una indeterminación de la forma. ¿Cuál sería una solución? Prácticamente hagamos un corte y veamos cómo se ve esta parte. Entonces vamos a ver cómo se ve el contorno de esa barra que une los dos cilindros. Vamos a hacerlo. Aquí vemos el corte realizado, sería el corte CC. Lo dibujamos acá y vemos que la forma es triangular. Visto en la superior, veíamos esta arista y esta otra, y claro, y viéndolo en la vista lateral, veíamos este plano y esta arista. Entonces, no había forma de saber cuál era su geometría si no hacíamos un corte. Bueno, yo hice un corte y tuve que dibujar este cilindro, porque es un corte. Y el corte es una vista. Entonces, cuando es una vista, yo tengo que dibujar todo lo que veo en la dirección de las flechas. Así esté cortado o no esté cortado. Entonces, como este cilindro estaba detrás, tengo que dibujarlo porque se ve. Es una vista. Sacamos esta parte de la pieza y dibujamos lo que vemos en esa dirección indicada por las flechas. Pero resulta que si esta parte de atrás fuera muy complicada y yo lo único que quiero saber es la forma de esta sección, de esta parte intermedia, entonces se me complica mucho tener que dibujar todo atrás de nuevo solamente para mostrar esta forma. Entonces la norma me define algo que se llama sección y es parecido al corte, pero tiene una diferencia muy importante. La norma 4507 me define sección como figura que resulta del seccionamiento de una pieza o parte de una pieza. O sea, me dice que es una figura. Al decirme que es una figura, ya no es una vista. Es el contorno que resultaría de pasar el plano por aquí. ¿Y qué es lo que cortó el plano? Solamente esa sección triangular. Entonces es lo único que voy a representar, es esa sección. Y como la sección es igual de un lado o del otro, tengo que suprimir las flechas, porque ya no es una vista que tenga un lado para mirarlo. Entonces la sección la puedo poner aquí o la puedo poner aquí. Incluso la norma me autoriza a cambiar el lugar de la sección, la representación de la misma, siempre que mantenga la posición que resulta de la proyección como si hubiera sido una vista. Entonces vamos a ver cómo me queda. Aquí tenemos la sección dibujada. No tiene nada porque solamente la figura es el contorno de la parte que cortó el plano de seccionamiento. Y han desaparecido las flechas. Y el nombre ya no es corte, es sección, CC. La línea es similar a la de indicación de plano de corte. Y se le pone una letra en cada extremo. Por convención, generalmente se pone la letra en el lado en que iría la flecha si fuera un corte. Entonces ustedes ven que puse la letra de este lado y represento la sección allá. Pero puede ir en cualquier lugar la sección. Generalmente mantenemos el lugar de proyección para claridad de la interpretación del plano. Es decir, es más claro interpretar que la sección está acá, que está rebatida de aquí. Entonces puedo dibujarla aquí o puedo cambiarla de lugar. Este tema de las secciones es más largo y complejo, pero está completamente explicado en la norma IRAM que ustedes pueden consultar. Entonces, como final, la diferencia entre un corte y una sección es que el corte es una vista y la sección es una figura. Esa es la diferencia.